Vamos a empezar nuestro servicio de todos los miércoles, compartir la palabra de Dios basada en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Jesucristo. Y vamos a dar inicio, ¿verdad? Precisamente con una oración pidiéndole al Espíritu Santo a que nos dé palabra para compartir la poderosa palabra de nuestro Dios a la iglesia, para exhortar, para edificarnos juntamente a nosotros mismos, ¿no? Porque esa es la palabra que nos ha dado el Señor. Vamos a empezar con una oración pidiéndole a Dios eterno que nos dé de su gracia, de su misericordia para poder compartir. Padre eterno, te doy gracias, Padre de la gloria, por todo lo bueno que ha sido, Señor, en este caminar contigo, Padre amado. Mira, Señor, que el día de hoy se nos ha dado el privilegio de compartir tu palabra preciosa, tu palabra edificadora, tu palabra que da aliciente para dar un nuevo comienzo a nuestras vidas. Nos trae, Señor, fuerzas para seguir adelante en nuestro diario vivir, Señor, en nuestro diario caminar contigo, Padre eterno. Y es precisamente, queremos meditarla, queremos digerirla, Señor, y sacar todo lo bueno que tú nos has dado, Señor, a través de esa palabra, Señor, que nos has dado, Señor, que nos has dado para podamos caminar una vida cristiana en victoria hasta tu regreso, Señor. Y es precisamente, Señor, hasta le hemos puesto ese título, Señor, que es la confianza en la venida de nuestro Señor Jesús, de Jesucristo. Y gracias, en el nombre de poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Precioso Espíritu Santo de Dios, dámonos palabra, danos el entendimiento para poderla compartir de esa manera extraordinaria, como tú lo haces presente en nuestros corazones, Padre eterno. Bueno, gracias nuevamente, y vamos a empezar con la lectura del capítulo 4 de Tesalonicenses, el versículo 1 al 2. Voy a empezarlo y vamos a desarrollarlo, precisamente lo que nos da el apóstol Pablo, y que está basada prácticamente en la confianza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es precisamente, en lugar de que yo empezara en los capítulos, versículo 1, empecé precisamente en el final, prácticamente en estos 18 versículos del capítulo 4, y es precisamente la gloriosa, alentadora bendición de su venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nos da a nosotros una gran aliciente o trabajo o vivir una vida cristiana como Dios quiere. Y es precisamente el título del día de hoy, confianza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente que nosotros actualmente estamos en obra de bendición que Dios nos ha dado. Y dice así, voy a empezar ahora sí, ya que empecé prácticamente en el fin, pero es precisamente para alentarlos. Y nos dice cómo conducirse para agradar a Dios. Y empieza en el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y mire cómo lo dice, por lo demás. El uso que Pablo le da a por lo demás no significa que ha terminado
o significa que empieza a cerrar esta sección de la carta, o con instrucción práctica sobre cómo quiere Dios que viva su pueblo. Y es precisamente la palabra traducida como por lo demás, es un adverbio acusativo en cuanto al resto, y sirve más bien para marcar una transición que una conclusión. Suena como trabalenguas, ¿verdad? Pablo estaba agradeciéndole por el crecimiento que vio en los tesalonicenses, pero aún deseaba que abundaran más y más en un conducir que agradara a Dios. Así abundéis más y más, lo decía él, ¿eh? Esto significa que la madurez cristiana nunca es terminada en este lado de la eternidad. Toda nuestra vida cristiana vamos a estar ahí con esas luchas, pero no importa qué tan lejos haya llegado un cristiano en amor y santidad, él o ella aún pueden abundar más y más. O sea que es un crecimiento no limitado, porque es entre más uno pueda tener una devoción, un acercamiento más íntimo con Dios, siempre va a haber algo más. ¿Por qué? Porque de este lado de la eternidad estamos en un crecimiento constante en nuestra vida cristiana, así como lo dice el apóstol, de tal manera que aprendisteis de nosotros. O sea, el apóstol Pablo siempre no quitaba sobre el renglón, sobre el punto que él llevaba a enfatizar en esta carta de los tesalonicenses, precisamente para que el pueblo de Dios creciera en su crecimiento cristiano. Lo que Pablo escribió en los versículos siguientes no era nada nuevo para los tesalonicenses, como lo podemos observar. En las pocas semanas que estuvo con ellos, el apóstol Pablo, él los instruyó en estos aspectos básicos, y que era de la moral de la vida cristiana. Pero sabía que era importante instruir a los nuevos creyentes en estas cosas, y es precisamente que hasta nuestra propia iglesia se les da unas clases especiales a los nuevos creyentes. O sea, dándolos en una construcción siempre se lleva, se fundamenta algo, la piedra angular, o sea, los fundamentos tienen que estar bien sólidos. ¿Por qué? Porque lo que va a crecer va a depender de la solidez que se va a plantar ese edificio, o en este caso en nuestra vida cristiana, que es prácticamente lo que el apóstol Pablo les estaba dando a estos tesalonicenses. Y como lo decía el apóstol, como es conveniente conduciros y agradar a Dios. Fíjense nada más, Pablo dio por hecho que los tesalonicenses entendían que el propósito de su conducir y su forma de vivir era agradar a Dios, y es lo mismo que nosotros lo hacemos, y no a sí mismos. O sea, no agradarnos a nosotros mismos, sino que cuando nosotros agradamos a Dios en lo horizontal, vamos a tener una tranquilidad y una paz para los que están alrededor nuestros. Aparte, van a tener una bendición muy grande. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios trae esos puntos culminantes, ¿verdad? Cuando un hombre es salvo por la obra que Cristo hizo por él, no se entiende frente a él como un asunto sobre el que puede decidir libremente si servirá a Dios o no. Él ha sido comprado por un precio, y lo dice claramente el libro de Primera de Corintios 6:20, ¿verdad? Se ha vuelto un esclavo de Cristo. Antes éramos esclavos al pecado, ahora somos esclavos para Cristo Jesús. Pero cuando hablamos, a veces la gente cuando lo trae, o esa expresión de esclavitud, dice, oh, cadenas inmediatamente, pero en Cristo Jesús es una libertad donde Él nos ha comprado, y Él quiere que precisamente que nos gocemos de este lado de la eternidad,
de lo que Él ya compró en la cruz del Calvario, y que nos ha traído paz, nos ha traído abundancia en todo, aun cuando posiblemente no tengamos lo que nosotros queremos, pero más sin embargo nos hace ver lo que Él nos ha dado en nuestras vidas. Nos ha dado cobijo, nos ha dado un techo donde vivir, nos ha dado alimentos, y sin embargo nosotros, cuando retrocedemos a ese pasado nuestro, y a veces o algunas ocasiones hay gente que está pasando por situaciones económicas muy difíciles, no entiende que en el pasado Dios estuvo con nosotros y no nos ha dejado, y en el presente exactamente va a suceder lo mismo, que Él no nos va a dejar, sino al contrario nos va a dar de sus misericordias, que son renovadas cada mañana. Así lo dice la Escritura, y por eso lo enfatizamos, ¿verdad? Que sus misericordias son renovadas cada mañana, y es precisamente donde nosotros observamos, ¿verdad?, la misericordia de Dios a todo momento. Porque ya sabéis, como decía el apóstol Pablo, que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuántos padres, cuántas madres cuando salen por primera vez a la primaria, secundaria, o nos dieron, que es algo muy recurrente, y es algo que cada padre debería de hacer, o hacemos, más que todo lo llevamos a cabo, y yo pienso que nadie nos escapamos de eso, ¿eh? Siempre nos dan esas recomendaciones nuestros padres terrenales, nuestras madres terrenales nos dan esas recomendaciones. Estas no eran sugerencias de la pluma del apóstol Pablo. Estas son instrucciones del Señor Jesús, y deben de recibirse de esa manera, así como lo dice, ¿verdad? Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces, nosotros tenemos esas instrucciones. Decía el teólogo Morris, dice, comentando sobre la palabra traducida como instrucciones, es la más familiar en un ambiente militar, siendo una palabra común para las instrucciones dadas por un oficial a sus hombres, ¿verdad? Y esto lo observamos también en Hechos 5:28 y capítulo 16 y 24. Es por lo tanto una palabra con un toque de autoridad, y eso es lo que Dios quiere, que tengamos esa grande bendición, dice. y entramos al capítulo 4, versículo 3-6, ¿verdad? Y son esas enseñanzas que el apóstol Pablo va está dando, ¿verdad? En este caso, a los tesalonicenses, ¿verdad? A esos tesalonicenses, ¿verdad?, que estaban instruidos. Yo ya hasta puedo ver al apóstol Pablo, ¿verdad?, que estaba en medio de ellos, que les daba esas palmaditas, ¿verdad?, esas palmadas en la espalda de aprobación. Y es precisamente lo que dice la palabra aquí, ¿verdad? Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, porque pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, que es el versículo 3 y 6, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Entonces, ahí está dando las instrucciones el apóstol Pablo, ¿verdad? Está dando esas instrucciones. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Prácticamente les está diciendo a los tesalonicenses. Pablo dice estas instrucciones en una cultura romana del primer siglo, que estaba marcada primordialmente, ¿por qué? Por la inmoralidad sexual. En esta época, en el Imperio Romano, la castidad y la pureza sexual eran virtudes casi desconocidas prácticamente, ¿verdad? Tenemos hasta los mismos emperadores que hacían de esas acciones. Y precisamente el apóstol Pablo va dándole esas instrucciones a la iglesia de los tesalonicenses, está dándolo. Sin embargo, los cristianos deberían tomar sus estándares, ¿verdad? Así lo muestra, sus estándares de moralidad sexual de Dios y no de la cultura. Y nosotros ahorita actualmente somos bombardeados
por ese tipo de, en cada, a veces hasta cada imagen, no sabemos qué va a pasar en la televisión, que algunos hasta dicen, ¿qué pasó? Pues, ¿cómo se te escapó? Y es que son cosas, como podríamos decir, muy triviales, algo muy normal. Mas sin embargo, el Señor pues prácticamente a través del apóstol Pablo dijo que esta era una instrucción, que lo que es el capítulo 4, versículo 2, esa palabra es un término militar que describe la orden de un oficial para un subordinado, que era lo que le estaba dando a los tesalonicenses. Y la orden vino de Jesús y no de Pablo. Porque ¿quién enseñó a Pablo? El mismo apóstol Pablo, después de 14, 15 años, que regresa y empieza su ministerio. Él estuvo muchos años en el desierto, más de 14 años en el desierto. ¿Y de quién recibió esa enseñanza? Del Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente nos las está pasando, da esta escritura, ¿verdad?, del capítulo 4, donde está dando todas estas instrucciones, ¿verdad?, precisamente para tener una vida en victoria, una vida donde a veces la inmoralidad precede prácticamente en la vida diaria, más sin embargo, aquí el apóstol Pablo pues nos da esa referencia, como precisamente, miren nada más, el escritor antiguo Demóstenes, fíjense, haciendo un contexto histórico del tiempo en que se vivía en ese tiempo, y precisamente lo saqué, ¿verdad?, del escritor antiguo Demóstenes, y expresó la opinión generalmente amoral del sexo. Dice, en el antiguo imperio romano, es lo que acotaba, decía Demóstenes: tenemos a las prostitutas para el placer, a las criadas para que se hagan cargo de nuestras necesidades corporales diarias, y a las esposas para que sean fieles guardianes de nuestros hogares. Imagínense que cómo se vivía en ese tiempo es algo tremendo. O sea, es una expresión prácticamente de este señor Demóstenes, el tiempo que se vivía. Entonces, el apóstol Pablo en ese tiempo, pues está dando instrucciones al pueblo de Dios precisamente para que vivan una vida en victoria, y no solamente una vida en victoria, sino que conozcan, ¿verdad?, la vida cristiana en el Señor, pero no solamente de reprensión hacia uno mismo, sino al contrario, no sé si sea la palabra correcta, pero de que una vida agradable, una vida donde vive un contentamiento genuino, y no donde se vivía en una vida de inseguridad, de intranquilidad. Entonces aquí el apóstol Pablo lo manifiesta: la voluntad de Dios es vuestra santificación, lo dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Pablo dejó bastante claro cuál era la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en nuestros días? Podemos decir, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. A veces nosotros, es que yo quiero que me hable Dios. Dios ya nos ha hablado. Aunque no descarto que Dios te hable audiblemente. Él lo puede hacer, Él es Dios y Él es soberano. Y Él te puede hablar de millones de maneras a ti y a mí. Pero si a veces nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos digerir este concepto, digerir de que la palabra de Dios es la que nos motiva, es la que nos lleva esa acentuada victoria en Cristo Jesús. Y precisamente por lo que leímos en este inicio, ¿verdad?, en este inicio de este servicio, ¿verdad?, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y casi cuando ustedes lo pueden, desde allá donde ustedes sentados desde su sofá o de cualquier lugar donde esté, a usted sabe, le está resonando, está hablando de la venida del Señor, que es segundo Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Nos manifiesta: y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Esta es la victoria, o sea, es nuestra anhelada victoria que estamos esperando, que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, ese levantamiento glorioso. Pero el apóstol Pablo
¿Cómo empezó? Desde el primer versículo. Va dando esta descripción. O sea, hay una enseñanza. Hay veces si no se le muestra al pueblo de Dios cuáles son las posibles trabas que va a tener en la vida cristiana, no va a entender. Hay veces hay que ser explícito. Si no es uno explícito, la gente, bueno, ¿qué es legal y qué no es legal? Ok, hay veces hay que entender, no porque algunas cosas sean legales quiere decir que sea bueno. No necesariamente, mis hermanos. Eso, a veces nuestras leyes demuestran el decaimiento en que aquel pueblo, aquella nación está. En sus leyes se demuestra. ¿Por qué? Porque se ve un decaimiento moral. Y aún así uno lo puede observar en los grandes imperios como los romanos o cualquier otro imperio, ¿verdad?, que se levantó en el pasado. Es precisamente cayeron por eso, por un decaimiento moral, un desenfreno tremendo de inmoralidad en la vida. Más sin embargo, cuando en la palabra de Dios queremos que nuestra nación, queremos que nuestro país, nuestra ciudad goce de paz, de tranquilidad, Dios nos da en su palabra ese consejo que Él nos da, ¿verdad?, para nosotros, para que podamos tener una vida de gozo. Dice, la idea detrás de santificar es ser apartado. ¿Qué es lo que significa santificación? Es precisamente apartarse. ¿O qué es ser santos? ¿Qué significa santo? Apartarse del mal, apartarse para Dios. Antes yo hacía lo que a mí me daba la gana, ahora hago lo que le agrada a Dios. O sea, me estoy apartando para Dios, ¿no? O nos estamos apartando ¿para quién? Para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es precisamente nuestra meta, nuestra bendición más grande que tenemos. En otras palabras, Dios quiere que seamos apartados de una cultura impía, ¿verdad? Y su inmoralidad sexual, así como lo decía Demóstenes. O sea, hacía un contexto histórico de ese tiempo y está atroz. Es más, yo pienso que hasta los oídos a ustedes ahorita les dolió cuando les dije parafraseando esta situación. Duele. ¿Por qué? Porque era muy triste, pues, la vida que se vivía de inmoralidad sexual. Si nuestra conducta sexual no es diferente que la de los gentiles, en este caso, lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que no conocen a Dios, entonces no estamos santificados, apartados, en este caso, apartados para Dios, de la manera en que Dios quiere que lo estemos. Dios quiere que estemos apartados, o sea, apartados ¿para quién? Para Cristo Jesús, viviendo la vida cristiana, viviendo como vivía Cristo. O sea, Él es nuestro estándar, no es cualquier hombre o algún otro hermano. O sea, la vida cristiana es vivir como el hermano Jorge o vivir como el hermano fulano. No, hermanos. Nuestro nivel, o cómo le podemos llamar, nuestra estándar es Cristo Jesús. Parecernos al varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Cristo Jesús. Él fue perfecto en todos sus caminos. Él vino a cumplir la ley como hombre. Por eso dice la escritura en el libro de Juan, el capítulo 1, dice, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, así lo dice claramente, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vino como un ser humano, tenía las mismas necesidades de comer, de frío, hambre y todo lo que, todas las necesidades que uno tenía, y él las pudo vivir en victoria. Él no pecó, dice la escritura, no pecó, porque él traía una naturaleza diferente, y es precisamente, él era santo, puro, sin mancha, y él murió precisamente, vino a cumplir la ley del Viejo Testamento. La ley la cumplió en todos sus caminos, y precisamente la vino a cumplir por mí y por usted, porque nosotros no podíamos. No hay veces podemos expresar, ¿verdad? No duramos 1 hora, 2 horas, cuando le fallamos, ya sea de pensamiento o de palabra. Entonces, Él vino a cumplirla, pero aún así,
de este lado de la eternidad estamos hacia la perfección, así creciendo cada día más en la santidad, creciendo más en bendición en Cristo Jesús nuestro. Los que no conocen a Dios no tienen los recursos espirituales, y esa es una realidad, para conducirse puros delante del Señor, ¿verdad? Pero los cristianos sí. Por lo tanto, los cristianos deberían vivir diferente que aquellos que no conocen a Dios. Que os apartéis de fornicación. O sea, estamos leyendo prácticamente versículo por versículo y yendo rapidito, a vuelo de pájaro, o sea, rápido, ¿verdad? Para avanzar lo que más podamos, porque queremos crecer, queremos aprender de la palabra, y aprovechando el tiempo, o poco o mucho tiempo que tengamos, aprovecharlo a su máxima expresión. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros aprendamos, que estemos instruidos por la palabra antes de que uno empieza a compartir la palabra. El Señor ya está compartiendo, empieza con nosotros, con aquel que va a compartir primero. Y dice, que os apartéis de la fornicación. Vivimos diferente al mundo cuando nos apartamos de fornicación. La palabra griega en este caso que se antigua traducida como fornicación es porneos. De ahí viene el porneos, que significa porneo, que significa en este caso de ahí viene la palabra pornografía, porneo. Es una palabra amplia que se refiere a cualquier relación sexual fuera de la alianza del matrimonio. En este caso, la fornicación es aquí usada en su amplio significado para denotar todo tipo de relación sexual inmoral. La palabra requiere una definición amplia, lo que incluye todo tipo de pecados sexuales entre hombre y mujer, ¿verdad? Lo decía este teólogo Tomás. La amplia naturaleza de la palabra porneos muestra que no es suficiente con decir que usted no tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo, sino cualquier conducta sexual fuera de la alianza matrimonial es pecado. Wow, sí, es tremendo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Dios otorga libertad sexual en la relación de matrimonio, como lo dice Hebreos 13:4. A veces hay temas, ¿verdad?, que son espinosos, que no son muy fáciles de tomar, pero de alguna manera tiene que tomarlos y tiene que ser decirlos en nuestra iglesia. ¿Precisamente para qué? Para tener ese crecimiento en el Señor y que sepamos qué es lo que le desagrada a Dios, no lo que me desagrada a mí, lo que le desagrada a Dios. Y Dios lo hizo con un propósito, donde Él quiere que vivamos en victoria, que vivamos en una comunidad donde se encuentre Él como centro de nuestras vidas. Entonces dicen, Dios otorga libertad sexual en la relación del matrimonio, Hebreos 13:14, así lo que estábamos leyendo, ¿va? Pero la no muy sutil estrategia de Satanás, o sea, lo que Satanás hace frecuentemente es hacer todo lo posible para alentar el sexo fuera del matrimonio y desalentar el sexo en el matrimonio. Y ese es el trabajo prácticamente que hace el chanclas, así como lo dice mi hermano Aranda, lo pone así de manifiesto, el chanclas, y yo también le digo el chanclas. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vivimos diferente del mundo cuando mantenemos nuestro cuerpo en santidad y honor. Nuevamente, la inmoralidad es lo contrario de honor, porque denigra y corrompe al hombre. Los que no refrenan sus deseos sexuales actúan más como animales que como humanos, siguiendo cada impulso sin limitaciones. Y eso es algo tremendo, ¿va? Que se observa en una sociedad decaída, y por eso precisamente hacía tanto énfasis que muchos de estos grandes imperios o grandes han caído precisamente porque hay una inmoralidad, que no tienen valor por la vida humana, que no tienen valor por las personas. En cambio, en la palabra de Dios nos hace ese énfasis
de que amemos a nuestro prójimo. Hay veces que nosotros como humanos, hay personas que posiblemente no tienen esa facilidad de palabra. Pues, no, ¿cómo voy a hablar con este hermano si no tiene ni cómo hablar, cómo comunicarse? Y a veces nosotros hacemos una diferenciación de uno con otro. Y a veces pedimos perdón al Señor. Señor, perdóname, Señor, porque no amo a mi hermano como tú quieres que lo ame. Y es por eso que pedimos al Señor que nos dé un amor, un espíritu como de Él, para que le podamos amar. Nosotros tenemos esas deficiencias y es por eso que oramos al Espíritu Santo de Dios, para que Él nos dé de su poder, que nos dé de su amor, para poder dar esta entrega a nuestros hermanos, trabajo en apartarnos para con Dios, el apartarnos del mal. Y eso es lo que significa, como decíamos anteriormente, santo, apartarse del mal, apartarse para Dios. Y es algo precioso, ¿verdad?, que Dios nos da en esta tarde, ¿verdad?, que nos edifica. Que cada uno de vosotros sepa, dice él, implica que la orden dada implica para cada individuo de la iglesia. Los mismos estándares morales se aplican para todos, decía el teólogo Herbert. Así lo decía, que todos y es cierto, es para todos. Entonces necesitamos, algunos interpretan este pasaje como el cuerpo de cada uno debe de tener una esposa, y que Pablo aquí alienta a los cristianos a casarse y expresar su sexualidad en el matrimonio en vez de inmoralidad. Sin embargo, parece más bien Pablo quería alentar a cada cristiano a tener o controlar sus propios cuerpo de una manera de una manera que honre a Dios, como lo dice 1 Corintios 6:18. No en concupiscencia, como dice el apóstol Pablo, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto claramente significa que la conducta sexual del cristiano debe ser diferente que la permisividad imperante del día. Esa es una realidad. Decía también Haber, dice, los gentiles conocen dioses que eran la personificación de sus propias ambiciones y lascivias, pero no conocían a Dios verdadero, el Dios que es santo y desea la santificación de sus seguidores. Y lo podemos observar, ¿no?, como la diosa de los Efesios, que prácticamente era una desenfrenado inmoralidad sexual que llevaban a cabo, o prácticas que llevaban a cabo. Mas sin embargo, después vemos a algunos de los efesios, ¿verdad?, que cuando llega el evangelio de Cristo Jesús y transforma su vida, tanto así que hasta algunos lugares, hasta el comercio completamente cambió. Y eso es lo que hace el evangelio de Cristo Jesús: cambia las vidas, cambia ciudades completas, cambia países. Y es precisamente porque compartimos el evangelio de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para transformación de las vidas, transformación de una sociedad desde los cimientos. Y por eso tenemos entrando constantemente en la palabra de Dios, porque el Señor es vengador de todo esto, como lo dice Tesalonicenses 4, 6 y 8, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Wow, entonces nos dio a su Espíritu Santo, como lo dice versículos 6 y 7. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios. Entonces, es claro y serio para nosotros, ¿verdad? Lo tomamos muy en serio, que esto nos trae una edificación precisamente como iglesia de Cristo Jesús. Y esta es una de las 4 razones, ¿verdad?, para la pureza sexual. Podemos confiar en que Dios castigará la inmoralidad sexual y que nada se escapa
con este pecado, incluso si no ha sido descubierto. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, así como lo dice, ¿verdad?, sino a santificación. Esta es la segunda razón, ¿verdad?, por la que los cristianos deben ser, o debemos de ser, sexualmente puros, debido a nuestro llamado. Ese llamado no es a la inmundicia, sino a la santificación. O sea, es una santificación constante en nuestra vida. Es una santificación donde la palabra de Dios nos está santificando. Cada vez que escuchamos, vemos esa vivencia. No solamente la escuchamos, sino hay un paralelismo entre la palabra de Dios y nuestra forma de vivir. Nos parecemos, nos podemos ver en un reflejo. ¿Cómo me veo yo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Me parezco a Cristo Jesús? ¿Me parezco a lo que dice Dios en su palabra? Entonces, esa es nuestra forma que nosotros nos dirigimos, nuestro GPS, nuestro mapa, como decimos en español. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios. La tercera razón para la pureza sexual es que rechazar el llamado de Dios a la pureza sexual no es desechar al hombre, sino a Dios. A pesar de las insignificantes maneras que racionalizamos la inmoralidad sexual, seguiremos rechazando a Dios cuando pecamos de esta manera. Y así lo podemos observar en cada una de este capítulo precioso que Dios nos ha dado. Dice. Y habla también en el versículo 9, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y eso el apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo sabía cómo se portaba o qué enseñanzas le dio a esta iglesia de los tesalonicenses. Y dice, y lo pone de manifiesto, ¿verdad? Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque esa vivencia se percibía dentro de la iglesia. Y él hace acentuación precisamente sobre esta iglesia de los tesalonicenses. Y él mismo dice: no hay necesidad de que os escriba. Pero aún así, si usted se presta atención, pero no hay necesidad de que os escriba. Pero aún así está haciendo referencia. O sea, aún así, aunque estás haciendo, esfuérzate y ser valiente. Sigue ese caminar con el Señor. Sigue ese caminar que te va a llevar a esa victoria gloriosa. Y lo dice enfáticamente: porque vosotros mismos habéis aprendido que os améis unos a otros. Y ese es precisamente que pensemos en el prójimo, que pensemos en los que están a nuestro alrededor, y que va a traer esa bendición que todos esperamos. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por la Macedonia. Mira, ahí lo está también haciendo esa referencia. No solamente con los tesalonicenses, sino con los de Macedonia. O sea, está también entonces, porque ¿qué sucede? Que a veces nos encerramos como iglesia, ¿verdad? Y pensamos, ok, me dice que yo debe de amar a mis hermanos como a mí mismo, sí. Pero ¿qué sucede con aquellos que no son hermanos en Cristo Jesús? Bueno, somos hijos de la luz. No somos hijos de las tinieblas. Entonces, si somos hijos de la luz, debemos demostrar esa luz de Cristo Jesús que está en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que vean a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, en la forma que nosotros nos conducimos con otros. Entonces, nuevamente está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que hay esa grande bendición de parte de Dios, ¿verdad?, cuando hacemos este tipo de situaciones. Y también hacéis con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Mire, otra vez, ya ve que la referencia está más y más, dice. O sea, le está diciendo, ustedes ya lo están haciendo. Porque eso sucede.
Yo puedo uno decir, hermano, está haciendo un trabajo excelente. O sea, como que ya hay una limitante, o sea, que ya no hay un crecimiento supuestamente. Pero mire aquí el apóstol Pablo dice, hermano, dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Qué nos está dando a entender? ¿Verdad? Que de este lado de la eternidad nunca vamos a terminar de crecer. Y vamos a ver posiblemente entre nosotros, esa diferencia. Pero la realidad es de que no hay no hay un límite. Nunca vamos a alcanzar ese límite. O sea, me refiero de pureza, porque vamos a estar en crecimiento constante y vamos a estar esforzándonos, ¿verdad?, en esa gloriosa venida de nuestro Dios. Y ese es nuestro galardón. Y que procuréis, miren nada más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Entonces, ahí está haciendo énfasis, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que primeramente haya esa tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea que, en otras palabras, ¿verdad?, que no tengamos, que no seamos ociosos prácticamente, ¿verdad? Que no seamos ociosos, que tengamos esa bendición tan grande, ¿verdad?, en este caso. Y que proveáis tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de tal manera que os hemos mandado. Esto significa, ¿verdad?, que debemos tener una aspiración o ambición en la vida. Y eso se debe de procurar desde la tranquilidad. Procuréis, dice ahí, procuréis lleva la idea de ambición y es traducida de esta manera en muchas versiones de la vida. Tranquilidad lleva la idea de paz, calma, descanso y satisfacción. Y así lo muestra, ¿verdad?, que necesitamos vivir en una vida con tranquilidad para que podamos realmente tomarnos el tiempo y poner atención para escuchar a Dios. Cuando vivimos una vida con tranquilidad podemos escuchar a Dios y llegamos a conocerlo mejor. Cuando nosotros estamos en nuestros afanes, haciendo esto, hacemos lo otro, no le dedicamos tiempo al Señor. Pero el Señor dice que vivamos en tranquilidad. Y esa tranquilidad, ¿cómo va a llegar? Va a llegar precisamente a través de conocerlo a Él, a través de conocer sus preceptos y mandamientos, que van a traer esa tranquilidad y esa paz, ¿verdad?, precisamente para nuestras vidas. Pablo, sin embargo, no se refiere a que cada individuo se ocupe de sus propios negocios de tal manera que todos vivamos apartados de los demás. No dice así, ¿va? Y no nos interesemos por otros, sino simplemente quiere corregir la trivial ociosidad que a veces, pereza, si podemos ponerlo así, ¿verdad?, que hace a los hombres perturbadores de la paz, cuando deberían de llevar una vida tranquila en casa. Y luego también nos dice, y trabajar con vuestras manos. Debemos reconocer la dignidad y el honor del trabajo. El trabajo es el plan de Dios para el progreso de la sociedad y la iglesia. ¿Cuántos sabemos eso, verdad? Eso es cierto. Caemos en la trampa a veces de Satanás, ¿verdad?, cuando esperando que las cosas lleguen fácilmente. O cuando consideramos las bendiciones de Dios como una oportunidad para la haraganería. No. El trabajo manual era muy despreciado precisamente por la cultura griega antigua. Ellos pensaban que mientras mejor fuera el hombre, menos debía trabajar. Imagínense nada más. En contraste, o poniéndolo de esta manera, Dios nos dio un rey carpintero, nuestro rey de reyes y señor de señores, apóstoles, pescadores y misioneros que construían tiendas, ¿verdad? Decía un teólogo Clark, el teólogo Clark manifestaba esto, dice, déjame leérselo así como dice: no hay nada más vergonzoso que un ocioso bueno para nada que no es útil, ni para él mismo ni para otros.
y que parece haber nacido solo para comer y tomar. Así decía el teólogo Clark. Increíble, ¿verdad? O sea, que nos da una referencia, ¿verdad?, que debemos de ocuparnos sin llegar a los afanes. O sea, haciendo hincapié, ¿verdad?, que los extremos siempre van a ser malos. Van a traer problemáticas, van a traer situaciones, ¿verdad?, que nos van a meter en unas situaciones donde no son gratas, no solamente para uno ni para otro, sino simplemente nos vamos a enfascar y no vamos a vivir del gozo que ya Dios nos dio en la cruz del Calvario. Y es precisamente, nos dice que a fin de conquistar honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, que nos ocupemos de los negocios de nuestro Dios, que nos ocupemos, o sea, que van poniéndolo en una forma práctica, que ocupemos bien nuestro tiempo, prácticamente nos está diciendo, que lo ocupemos bien. Y todo esto, o sea, en esta entrada que nos dio desde el versículo 1 hasta el versículo 12, está hablando, ¿verdad?, de todo ese tipo de afanes y de situaciones que te van a apartar de Dios. Pero en el capítulo 13 prácticamente nos está destapando y nos está diciendo que la venida del Señor viene, que está a las puertas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Y miren nada más, o sea, después de todo ese desarrollo que da el apóstol Pablo en exhortación a la iglesia y animándolos, y que se sigan esforzando por vivir la vida cristiana en victoria, que sean unos cristianos puros, unos cristianos más cerca del Señor. Viene y en el capítulo 13 y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, ahí está haciendo énfasis. O sea, que tu carrera tiene un premio. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando la palabra de Dios dice dormir, significa que que murieron en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está refiriendo la palabra, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿En quién? ¿Durmieron en quién? O que vivieron la vida cristiana, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces ahí está dándonos paréntesis precioso donde él nos dice: por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, ahí está haciendo ese paréntesis precioso donde nos está dando que ese galardón está allá en la venida, que el Señor va a resucitarnos, nos va a dar una victoria gloriosa en él, y que él viene por su iglesia pronto, y esa iglesia debe estar preparada, porque el Señor mismo, y fíjense nada más lo que está diciendo, porque el Señor mismo ahí está diciendo, ¿verdad?, para alentar a la iglesia de los tesalonicenses, para que estén firmes, para que estén esperando la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Y dice así de esta manera el versículo, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará primero. O sea, que está hablando, ¿verdad?, que los muertos en Cristo, los que morimos, los que murieron, pero murieron en Cristo, ellos son los que van a resucitar primero, y los que estemos vivos, vamos a ser transformados. Mire, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí viene el arrebatamiento, está hablando del arrebatamiento. Viene el Señor Jesucristo por su iglesia, por una iglesia santa, pura y sin mancha. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces, ahí nos está dando esa alentación, nos está animando, ¿verdad? O sea, el apóstol Pablo les está diciendo,
esfuércense porque viene pronto tu galardón. El Señor viene por su iglesia. Aliente, o sea, y precisamente en todos estos versículos anteriores está hablando de la pureza, de cómo nosotros nos debemos de apartar para Dios en toda nuestra manera de vivir, de cómo hasta la forma en que nos comunicamos, y podemos observar en otras escrituras, ¿verdad? Precisamente que nos manifiesta claramente, ¿verdad?, de que hasta cómo nosotros vamos a expresarnos con los demás. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Miren nada más lo que dice aquí. Hermosa, ¿no? Hermosa animación que hizo el apóstol Pablo. Le está animando, le está diciendo, ahí la llevan. Y ya ven como lo dice, le está diciendo, lo están haciendo bien, están trabajando, pero aún así no quiere decir que ya la hicieron. O sea, que se dice, pero os rogamos, hermanos, que como lo dice el versículo 10, ¿eh? Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. O sea, ese crecimiento no vamos a terminarlo, sino es constante, entre más conocemos al Señor, el gozo va a ser más grande, va a ser más glorioso, va a ser más libertario, porque eso es lo que nos trae la palabra de Dios. Libertario, ¿por qué? Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo no sé si esté el término bien dicho, ¿verdad? Pero creo que me doy a entender con ustedes, ¿verdad? De que esa verdad nos va a hacer libres. Y como lo dice en esos términos, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, lo referente a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Ese evento glorioso, ese evento que estamos esperando, donde algunos pensamos y que va a ser, dice la Escritura, que en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos, estos cuerpos que son mortales, van a ser, nos va a dar un cuerpo glorioso el Señor, diferente, que ya este cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque tiene limitaciones por causa del pecado, mas sin embargo el cuerpo que el Señor Jesucristo, podemos viajar a grandes velocidades, y bueno, eso ya es lo que uno piensa. O sea, porque cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, cuando entró con los apóstoles, cuando estaban ahí todos miedosos, amedrentados, pero el Señor no tocó la puerta, simplemente atravesó los muros con ese cuerpo glorificado que se le dio al Señor, o que es Dios, más bien, es Dios el Señor. Pero esos mismos cuerpos que nos los va a dar a nosotros, el Señor nos va a dar esos cuerpos de mortales a inmortalidad. Wow, es algo tremendo. Yo sé que esta lección ustedes ya la han visto muchas veces, han escuchado predicaciones preciosas con relación a esto, ¿verdad? Pero no nos cansamos, porque el apóstol Pablo dice, por tanto, alentad los unos a los otros con estas palabras. Y eso yo también, hermanos, se los digo a ustedes, aliéntense, mis hermanos. Aliéntense, y les digo, los estoy tratando de alentarlos. ¿Por qué? Porque miren, esto es para ustedes. Es gratis, mis hermanos. Bueno, no fue gratis porque al Señor le costó, es cierto. Estoy haciendo énfasis, ¿verdad? Al Señor le costó su vida, pero Él lo hizo por amor a ti. Mira nada más que precioso saber eso. Tremendo, ¿verdad? Entonces, híjoles, se nos acabó el tiempo. Pero miren, con esta bendición tan grande que el Señor nos da en el capítulo 4 de Tesalonicenses, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, o sea, usted está vivo, puede suceder en este momento el arrebatamiento del Señor. Y con esto le damos gracias al Señor por esa grande bendición que nos dio, ¿verdad? De
mensaje. Yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, pero es importante recordarlo. Es importante que le demos ese énfasis constante. Esa es la victoria, este es el galardón, ¿cómo se llama? Es el galardón que Dios nos ha dado, o sea, su palabra, ese arrebatamiento glorioso donde millones y millones y millones de personas de este planeta Tierra van a desaparecer. Y van a ser llevados al cielo, dice, estaremos juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. No va a pisar en la tierra, sino nosotros vamos a ir, el Señor nos va a llevar, no nosotros, el Señor nos va a llevar y allá vamos a estar. Qué precioso, wow, qué preciosa enseñanza que Dios nos da. El apóstol Pablo ahí nos está dando estas verdades tan preciosas que damos a asimilar. Bueno, pues le damos gracias al Señor. Gracias, hermanos, agradeciendo al Señor precisamente por esta enseñanza que nos ha dado el día de hoy a través de su palabra, que es el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Gracias, todos los miércoles, ¿verdad? Nos estamos conectando a partir de las 7:30 en español, y en inglés empieza a las 6:30. Entonces, para que ustedes también estén pendientes. También quiero hacer énfasis que nuestros servicios que tenemos en nuestra iglesia, entre semana tenemos nuestros grupos de discipulados, que es jueves y viernes. Y nosotros, por si usted quiere conectarse con alguno, miren, hermanos, tenemos variedad y tenemos algo tremendo en nuestra iglesia para que usted pueda gozarse juntamente con nosotros. Los sábados tenemos reunión de varones donde todos los hombres de ahí de Misión Ebenecer, ¿verdad? Estamos ahí a través de Zoom, ¿verdad? Que si usted quiere conectarse puede entrar ahora a www.misionebenecer.org y ahí va a saber dónde puede usted conectarse juntamente con nosotros. Y los domingos tenemos servicio a las 9 de la mañana en inglés y a las 11 de la mañana en español. Hermanos, que Dios me los bendiga y muchas bendiciones. Gracias por conectarse. Y vamos a orar para retirarnos. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por esa bendición que nos dice el día de hoy, Señor, de poder escudriñar tu santa y bendita palabra, Señor, que nos has dado para alentarnos, para que nosotros sepamos de lo que nos espera en ese futuro no muy lejano, Señor. El mundo está muy desastroso, cosas por aquí, cosas por allá, Señor, mas sin embargo, Señor, nosotros podemos observar y ver, Señor, que tu venida está a las puertas, entre más se presenten este tipo de situaciones, porque ya está escrito en tu palabra, Señor. Ya está escrito en tu palabra, Señor, de las cosas que se vienen. Y qué precioso es saber la historia, Señor, de este planeta Tierra, y que tú nos lo has dado a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no nos dejaste, Señor, a la deriva, no nos dejaste, Señor, nomás nos salvaste y nos dejaste así, sino al contrario, bien lo dijiste, Señor, en el libro de Amós, que Dios que avisa a sus profetas. Antes de que tú hagas algo, avisas a tus profetas, avisas a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición tan grande, que tú no nos has dejado a la deriva, sino que nos has dado la bendición de ese conocimiento, de ese futuro no muy lejano. Gracias, precioso Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y gracias, mis hermanos, por conectarse. Bendiciones.